Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Hoy tenemos la presencia del licenciado Guillermo Encinas, que va a hablar sobre puentes entre la psicoterapia ontológica y el saber científico. Guillermo Encina es licenciado en Psicología por la Universidad Católica de La Plata, docente universitario de Teología 4 de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, docente universitario de Deontología Profesional, Responsabilidad Social del Psicólogo y Perspectiva Social de la Iglesia, de la Facultad de Psicología de la UCALP. Ha hecho el posgrado en Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Bernardino Rivadavia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro integrante de esta sociedad, de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la AMA. Es diplomado en Psicoterapia Cognitiva Conductual del Centro de Terapia Cognitiva Conductual, con auspicio de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Morón. Es disertante en la formación de profesionales, cuarto curso de formación hacia una formación integral del profesional en el Hospital Elizalde en los años 2016, 2017 y 2018. Y es asesor del área de recursos humanos del Hospice Inmaculada La Plata en el 2015 al 2017. Adelante, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Listo, genial. Voy a compartir ahora pantalla. Ahí está. Bueno, primero decirles que es una alegría para mí poder presentar esta investigación. Esta investigación se llama Puentes, como dice ahí el título, Puentes entre la psicoterapia ontológica y el saber científico. Estoy tratando de que no importa. Es una investigación de más de 30 páginas que yo lo hice ya empezando el año pasado y quiero colocar un poco en contexto, ¿sí? Lo hice pensando en la psicoterapia ontológica y ver de qué manera todo el constructo teórico de lo que estemos estudiando, en lo que es la escuela de Raquel, la escuela de psicoterapia ontológica, puede ir adosándose de a poco en lo que es el camino científico. Para entonces lo primero que hice como un recorrido, no es un recorrido histórico, pero es un recorrido sobre algunas primeras impresiones de lo que, cómo la epistemología fue avanzando. Después tomé elementos actuales de la epistemología, sobre todo de dos autores. Uno voy a desarrollar hoy, el otro no, por cuestión de tiempo. Y estos dos autores son el doctor Maleta, que él trae la teoría de la epistemología evolucionaria, evolucionista, y la forma de ver la epistemología del doctor Mario Bunge. Lo de Mario Bunge no lo voy a, por una cuestión de tiempo, lo voy a dejar también a un costado porque también está desarrollado dentro de la investigación. Lo que trato de hacer en principio es esto, ¿no? Sabemos qué es ciencia. Sabemos, por lo que estudiamos en la facultad, que es la epistemología, que es el avance y la historia un poco de cómo se va dando el desarrollo del pensamiento científico. Entonces, ¿cómo hacer que el estudio y las investigaciones que estamos haciendo de psicoterapia ontológica bajo este constructo teórico se vaya acercando cada vez más al saber científico y ya no ser solamente una opinión o una doxología, sino que empiece a tener avances o empiece a avanzar o a tomar elementos, a mi entender, en el plano de la ciencia, ¿sí? Bien, ese es el objetivo del trabajo. Como digo, no voy a decir desarrollar todo el trabajo, pero sí gran parte del trabajo, ¿sí? Para entonces nos preguntamos primero, ¿qué es ciencia? ¿Mm? Para recordar simplemente, esto nosotros ya lo sabemos,
me deja. A ver. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es ciencia o qué podemos llamar ciencia? Para determinados modelos de pensamiento, discúlpeme, voy a leer porque así no lo tengo de memoria. Para determinados modelos de pensamiento, la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos en cada momento, lo que nosotros conocemos como paradigma científico, aceptados o por lo menos no refutados, si tomamos lo de Popper también. Sin embargo, es dudoso, ya que el conocimiento científico va cambiando con el tiempo. Entonces, una teoría que antes era tomada en cuenta, hoy ya es superada por una nueva teoría. Acá abrimos el camino de lo que son los lugares de investigación, que son los que van abriendo nuevos caminos y así se va haciendo ciencia. Las teorías se pueden reemplazar una por otra, de tal manera que no podemos pensar que el conjunto de conocimientos sea la ciencia, ya que puede cambiar. Las teorías evolucionan y se modifican. El carácter científico de la ciencia no proviene de su contenido, sino del método que utiliza. Esto es muy importante, del método que utiliza. No voy a llegar a desarrollar los métodos científicos que hoy se utilizan, simplemente voy a dar un ejemplo de, teniendo en cuenta el camino que se hizo el año pasado con la investigación sobre meditación, que se hizo creo que todo el año pasado, se llegó a ciertas conclusiones y demás. Es importante ver esto del método que se utiliza. El carácter científico de la ciencia no proviene de su contenido, sino del método que utiliza. Es decir, no es un conjunto de conocimientos, sino una actividad científica, un hacer ciencia. La ciencia es dinámica, la ciencia se hace a través de investigaciones. Y ese hacer tiene un método, según esta concepción de la epistemología evolucionista. La epistemología establece criterios y normas para la actividad científica, es decir, desarrolla las normas del método científico. En general, después cada disciplina puede tener el suyo, de acuerdo al objeto de estudio, y al sujeto al cual se estudia, y el sujeto que estudia. Ya voy a decir esto a qué me refiero. Y justifica por qué debe ser usado en lugar, por ejemplo, de un método informal o intuitivo. El camino es salir del método informal e intuitivo para empezar, por lo menos a mi entender, el camino científico, que en algunos pasos ya vamos viendo que sí se están dando. La epistemología, tanto la general como la epistemología de las ciencias, ha sido siempre un área de reflexión filosófica. La reflexión filosófica se hace sobre los contenidos que uno ya tiene. Entonces, ¿cómo se va a hacer un primer puente que podemos colocar entre la epistemología de la ciencia y la psicología? Como resguardo de la salud mental, cabe considerar de que hablamos entonces de que hay un objeto de estudio. Ese objeto de estudio para la psicología es el psiquismo del ser humano en su complejidad. Desde la propia historia de la psicología y sus avances podemos adentrarnos en las diferentes escuelas psicológicas, que son constructos teóricos con los cuales nos acercamos al objeto de estudio. Pero estas escuelas psicológicas, que son varias, han tenido todos sus momentos también epistemológicos para llegar a ser científicos, nos hablan de un modelo antropológico de estudio de la ciencia. Es decir, nos acercamos a través de técnicas y a través de una metodología a una interpretación de indicadores. Entonces, esta interpretación de indicadores se hace, digamos, con el prisma o con los anteojos del constructo teórico con el cual nosotros nos acercamos al objeto de estudio. El objeto de estudio puede ser el mismo, el modo de acercamiento va a ser distinto de acuerdo a las escuelas psicológicas que uno vaya abrazando. Y obviamente, si hablamos de una interpretación de indicadores, también vamos a ir hablando de una interpretación de lo que es salud mental y patología o síntoma, pero también vamos a empezar a conversar o vamos a empezar a dilucidar el camino de las conclusiones psicoterapéuticas. Todo bajo el mismo prisma. Cada escuela psicológica entonces tendrá su corpus teórico. Acá es importante, el corpus teórico, la base del corpus teórico es una base filosófica.
Es una base de llegar a ver la ciencia o de llegar a ver el fenómeno científico con una mirada filosófica acerca de lo que se está observando. Asumido y aceptado por un grupo de científicos profesionales desde este enfoque, su cosmovisión, nos acercamos a una cosmovisión del objeto de estudio. Sus aportes técnicos en vista a la psicoterapia y sus aportes científicos en vista a futuras investigaciones. Claramente las investigaciones se van dando, no es estático, sino es dinámico. Estos acercamientos hacia el objeto de estudio se realizan asumiendo una antropología del hombre y las variables que lo circundan, todas las áreas de la personalidad, todas las áreas de la persona humana. Tendremos así desde teorías deterministas, teorías afirmativas de la libertad del hombre. Cada cosmología científica del psiquismo humano elabora una manera de ver la salud mental, los diferentes abordajes terapéuticos, la manera de ver al terapeuta, la manera de ver al paciente, la manera de ver el vínculo terapeuta-paciente y finalmente asumir una manera de acercarse a lo que es calidad de vida o también una buena salud mental o su deficiencia. Pero desde hace tiempo la ciencia de la psicología ha realizado un viraje integrativo del análisis y estudio de los objetos. La supremacía en la epistemología científica de la psicología pasó de ser una ciencia idolátrica de los constructos teóricos, como era hasta el siglo XX y entrado al siglo XXI, que se veía el constructo teórico por sobre el hombre. Es decir, que la visión que nosotros tendríamos que tener del hombre tendría que estar dentro del constructo teórico que yo manejo. A la manera de esos dibujos, esos juegos, tipo rompecabezas, donde el cuadrado tiene que estar con un cuadradito, rectángulo con un rectángulo. Bueno, antes la ciencia de la psicología y de la psiquiatría era tomar el objeto de estudio y colocarlo en mi constructo teórico. Es decir, sesgar otras partes del ser humano. Este paso dio un paso, entonces había una idolatría al constructo teórico y se dejaba de lado justamente el objeto de estudio, que era el psiquismo del hombre. Desde una dimensión única ubicábamos los constructos teóricos en función de la utilidad, en función de lo que yo podía utilizar, en función de lo que yo entendía que podía utilizar a través de sus técnicas y de sus métodos. De tal manera que ahora hay un pasaje del acercamiento del objeto de estudio desde el sujeto de estudio. Es decir, no es que se deja de mirar el objeto de estudio, sino ahora la supremacía es el sujeto que se está estudiando, la persona humana. Y bajo la mirada de la persona humana, ahí recién se toman los constructos teóricos que uno maneja. Es decir, la supremacía ya no lo tienen los constructos teóricos, sino la persona. Es la persona va a ser el centro de atención. En este sentido, podemos colocar el constructo teórico de la psicoterapia ontológica o la psicoterapia centrada en el ser de Raquel, de la doctora Raquel Bianchi, en uno de los paradigmas científicos integrativos actuales, donde la supremacía del ser humano, está por encima de la supremacía de las teorías científicas, no para negarlas, sino para integrarlas en una mirada holística, integrativa y con capacidad de encaminar la salud mental del sujeto, teniendo en cuenta todas sus áreas interrelacionadas y ancladas en el ser de la persona humana. Entonces, ¿cómo podemos hacer según el doctor Maleta, que habla de una epistemología evolutiva? Como un puente a establecer entre la psicoterapia ontológica y el saber científico, podemos pensar en términos de avance del estudio del psiquismo del sujeto que también debe evolucionar como parte integradora de la epistemología de la ciencia, más precisamente en lo que atañe a la disciplina de la psicología. En este carácter evolutivo también podemos incorporar el carácter integrativo de los diferentes constructos teóricos desarrollados hasta el momento y darles un carácter unificador desde el análisis y el estudio del ser del hombre. En este sentido, el constructo teórico de la psicología centrada en el ser
y su correlato técnico en la psicoterapia centrada en el ser, vienen a dar o intentan dar una respuesta nueva o una mirada nueva y en consecuencia una nueva forma integral de abordar la salud mental. Algunos temas o algunos problemas centrales en la ciencia, de una ciencia de la ciencia. Primero, las facultades cognitivas humanas, sus límites y sesgos, que posibilitan la actividad científica, implicaciones para la actividad científica. ¿Qué significa esto? Solamente mirar una parte de la ciencia y dejar otras partes por no saber manejarlo, o por tener sesgo, o por tener ciertas ideas acerca de otros constructos teóricos. Lo segundo, la forma de organización social e institucional de la actividad científica, por las limitaciones y sesgos que tienen las facultades cognitivas humanas. La ciencia tiene un sistema organizativo, también sistemático, que sirve para hacer un control de calidad de las proposiciones que surgen del trabajo de los científicos. Paso en limpio. ¿Qué significa? ¿Qué sería esto? Si bien el primer elemento es el sesgo en los constructos teóricos, son limitaciones, el segundo es cómo las organizaciones presentan sus investigaciones y dejan de lado ciertas investigaciones que por no poder manejar el constructo teórico no reciben el carácter científico o no le dan el carácter científico. Vale decir, ni siquiera se le da la posibilidad de una apertura científica, de un abordaje distinto. El tercer elemento es el estudio de los productos intelectuales y prácticos de la actividad científica. Por ejemplo, artículos de revistas, tesis doctorales, desarrollos tecnológicos, lo que la ciencia produce a nivel práctico o a nivel intelectual, cómo va evolucionando las investigaciones. El tratamiento de estos temas se ha desarrollado incidentalmente dentro de la disciplina específica, por ejemplo, en la historia de la ciencia, la psicología del conocimiento, la sociología, la economía como ciencia, etc., con varios enfoques en cada una. La tendencia predominante actualmente, desde los 90, se basa en una perspectiva evolucionaria, siguiendo al doctor Ramón Maleta, que comenzó con Popper en los años 70 y Popper pasó del falsacionismo al evolucionismo. También hay Popper, está desarrollado en las páginas anteriores, hay una mirada nueva al final de sus investigaciones acerca de la ciencia. Y Popper dirá entonces, en una teoría se había consecuencias observables o surgen consecuencias observables de una refutación empírica. Entonces, habría abandonado de una teoría para otra teoría. Popper, que era convencionalista es, de acuerdo a lo que dice el grupo científico, vamos a partir de lo que es aceptable por una convención, dirá que las reglas metodológicas son convenciones y por lo tanto son arbitrarias. Son colocadas, son establecidas por un grupo de personas, que son los que hacen demostrar qué es científico y qué no. En este sentido, y siguiendo el pensamiento de Popper, podemos marcar como camino de desarrollo e investigación del corpus teórico de la psicología ontológica y su psicoterapia, en asumir la existencia de un grupo de investigadores, de ahí la importancia de seguir investigando, de demostrar nuestras investigaciones, de demostrarnos como un grupo convencionalista que mira la ciencia desde otras perspectivas o con nuevos aportes, grupo de investigadores que se dediquen a esta área de estudio al acercamiento de la salud mental del sujeto de este constructo en un ida y vuelta entre el objeto de estudio y la teoría del abordaje. En 1972, Popper publica un libro, Conocimiento Objetivo, un enfoque evolucionario, de acá va a sacar la idea del doctor Maleta de la epistemología evolucionaria, donde dice que cada especie, cuando evoluciona, está incorporando conocimiento objetivo, es decir, que se evoluciona en el conocimiento desde uno ya obtenido. El conocimiento entonces evoluciona. Ahora, el científico es un hombre que enfrenta un problema y busca una solución. Un problema lleva a una teoría tentativa de explicación. Esa teoría tentativa luego se revela que tiene errores, se corrigen los errores y se reformulan los problemas. Las teorías evolucionan de esta manera, se corrigen y se replantean.
Podemos considerar este recorrido como una direccionalidad a la que puede encaminarse el abordaje ontológico de la salud mental del sujeto como abordaje integrativo y evolucionario de los conocimientos que se tienen hasta el momento sobre la salud mental y su constructo teórico. Popper propone así una teoría evolucionaria sobre un proceso científico, engarzada en la evolución biológica. Las reglas metodológicas ya no son meras convenciones, han probado su temple en el desarrollo del proceso científico. Popper, en esta versión revisada de su enfoque y siguiendo a Lakatos, revaloriza las corroboraciones y las adaptaciones de las teorías y no solamente las refutaciones. Entonces, acá tenemos un elemento del cual no tenemos que tener temor, que las teorías que nosotros vamos presentando, también tienen que ser de alguna manera refutadas para que puedan surgir un conocimiento científico más pulido y así se va haciendo ciencia. Así en la actualidad va evolucionando la ciencia. Entonces voy a tener que tomar solamente tres componentes del doctor Maleta en esta teoría evolucionaria de la ciencia y voy a tratar de colocar cómo, bueno, esto ya lo dije, cómo estos elementos, la psicoterapia centrada en el ser o la psicología centrada en el ser con su constructo teórico, puede ir salvando estas, o va salvando de alguna manera ya en la historia que tiene, va haciendo también su propia historia, ¿no? Científica. Entonces, según el doctor Ramón Maleta, en el proceso evolucionario tiene necesariamente tres componentes. Uno, variedad. Elementos diferentes, diferenciales y desiguales entre sí, diferentes teorías o diferentes objetos de estudio, diferentes cualidades de cualquier elemento de estudio. Dos, selección. Factores externos que favorecen la supervivencia y la propagación de una variable más que la de otras. La propagación es que los elementos convalidantes, acá está un poco más lo subrayado, la propagación es que los elementos convalidantes más favorecidas se propagan más favorablemente y más abundantemente que los otros. Así, el acervo de variantes y sus soluciones estadísticas van cambiando y el sistema va evolucionando. Evolución de carácter selectivo. Tercer punto, porque el desarrollo del sistema, como las capacidades cognitivas humanas o el desarrollo de la psicología evolucionaria o el funcionamiento del mercado, son fenómenos que se desarrollan. Los sistemas de este tipo, si tienen una falla, normalmente se adaptan y se corrigen. En las teorías, dejando de lado las que son fallidas y o adaptando o reemplazándolas por otras menos afectadas por ese problema. Con respecto a las capacidades cognitivas, las instituciones de las ciencias y los productos de la ciencia son tres niveles de análisis en una epistemología evolucionaria, en una teoría evolucionaria de la ciencia. El tema principal es la evolución de las capacidades cognitivas humanas. En un primer nivel, entonces, la disciplina central es la psicología evolucionaria, que no es una tabula rasa, no partimos de un conocimiento de tabula rasa, sino un proceso evolutivo de varios conocimientos que se fueron adaptando, otras desechando a lo largo de las experiencias de la historia misma de la ciencia. El desarrollo intelectual humano se distingue de otros animales porque muy tempranamente entró en un ciclo acumulativo de habilidades cognitivas y además van adaptando esas habilidades cognitivas que quizás originariamente servían para una finalidad, las utilizan luego para otras finalidades actuales. Entonces, podemos decir que tenemos dos sistemas cognitivos simultáneos. El llamado sistema 1, que es el rápido, intuitivo, más antiguo, y un sistema 2 que es más lento, más organizado, sistemático, controlado y que va evolucionando. Estas capacidades están adaptadas al entorno evolucionario. Estos dos sistemas, cognitivo, intuitivo y reflexivo, son el contrapunto de la investigación deductiva e inductiva. Estos métodos se enriquecen y complementan. Estos dos métodos son aplicables a la teoría ontológica de salud mental en cuanto que desarrollan la capacidad intuitiva, integrando los saberes, y deductiva, buscando indicadores que nos lleven a un análisis
desde el fenómeno observado al constructo o teoría presentada. Esto es un ida y vuelta. Del constructo yo voy a interpretar los indicadores y desde los indicadores vuelvo al constructo para poder hacer una relectura del fenómeno que se presenta. En una constante retroalimentación en la acción-acción de razonar, intuir, de deducir, verificar y volver a observar bajo la lupa de una teoría o de un sistema de teoría. Si tenemos en cuenta el segundo nivel de la evolución de las instituciones, sus reglas de la comunidad científica, instituciones, cátedra, laboratorio, aparatos, revistas, términos técnicos, etc., todo este universo de elementos de la ciencia surge y se adapta a las demandas. Sirven para minimizar sesgos y limitaciones que tienen nuestra capacidad cognitiva y civilizan las competencias entre seres humanos, promueven revisión y crítica, algunas complejas actualmente en función del proceso científico y tecnológico. En este sentido, toda la divulgación de investigaciones con vistas a la teoría ontológica de la salud mental deben ser puestas en consideración a críticas y a revisión. Esta acción es también científica y hace de la teoría ciencia abierta y continua evolución. El tercer nivel es la evolución conceptual de las teorías y programas de investigación que incluyen competencia entre teorías, incorporación de nuevos datos, redefinición de conceptos planteados y resolución de nuevos problemas, al decir del doctor David Lee Hull. Acá nosotros podemos acordarnos también de la teoría de Freud, ¿no? Como una teoría va abriendo su primera tópica, después él va a modificar o va a cambiar en su segunda tópica. En este sentido, la psicoterapia ontológica podría ir cubriendo estas falencias de estos tres niveles de análisis. Mencionamos entonces esto, teniendo en cuenta el primer nivel de análisis, la evolución natural de los conocimientos en la ciencia de la psicología y el viraje del tratamiento desde la mirada de la teoría a una mirada puesta en el paciente y en la salud mental, integrando los saberes obtenidos de los diferentes constructos teóricos, sus cosmovisiones y sus técnicas. Teniendo en cuenta el segundo nivel de abordaje, fomentando comunidades de profesionales científicos que puedan avanzar en el análisis, investigación y acción terapéutica a fin de presentar evidencias que lleven a la cuantificación del conocimiento y a la integración epistemológica de diversas ciencias, es decir, diálogo científico e investigación, con miradas diversas hacia un mismo objeto de estudio. Finalmente, teniendo en cuenta el tercer nivel y último de análisis, la teoría ontológica de la salud mental está abierta a futuras investigaciones, interrelacionados constructos teóricos en vista a una evolución constante de investigaciones innovadoras que aporten y enriquezcan su crecimiento científico. No es una teoría o abordaje cerrado, sino todo lo contrario, abierto e integrativo. La teoría integrativa que sugiere la psicoterapia ontológica o psicoterapia centrada en el ser tiende a unir, no de cualquier manera, sino desde una integración teórica, investigativa, empírica, descriptiva, es decir, desde los diversos modelos que plantea la ciencia y que hace evolucionar al conocimiento científico. De esta manera, el conocimiento integrativo de las miradas antropológicas del hombre en vista a una salud mental integrativa nos adherimos, o la psicoterapia ontológica centrada en el ser se adhiere al concepto de salud mental otorgado por la OMS, habla de una salud mental integrativa. Pero entonces, si nos sumergimos en el saber científico, ¿cómo surgen las ideas científicas y cómo se convalidan? Ya la discusión entre 1600 y 1700 se divide en dos bandos, el empirista y el racionalista, los cuales tenían su propio argumento y sus propias críticas al bando opuesto para plasmar una propuesta de cómo se genera el conocimiento científico. Quizás en la actualidad la que sigue se sigue con más fuerza la propuesta empirista, que plantea que las ideas de la ciencia surgen de la observación. Uno de los exponentes más famosos es Francis Bacon. El concepto de ciencia moderna o ciencia experimental surge de los aportes de Galileo, quien observando la naturaleza generaba conocimiento.
Genera el primer concepto de experimento, en palabras de Galileo, es la experiencia repetitiva, que permite reducir la incertidumbre de nuestras afirmaciones. Introduce la palabra experimento. Antes solo estaba la palabra experiencia. Luego se tuvo que desarrollar la palabra experimento por cuanto se entendía que la experiencia científica no era una experiencia contemplativa, sino una experiencia dirigida, repetitiva, sumamente escéptica. Y se tuvo que inventar la palabra experimento para entender que la experiencia científica no es una experiencia común. Entonces, en la medida que nos acercamos nosotros a una experiencia científica, también nos acercamos con un constructo teórico. Ninguna experiencia científica se hace sin dejar de lado o sin tener en cuenta el constructo teórico. Por eso se dice que Galileo es el padre, bueno, se toma como Galileo es el padre de la experiencia experimental. Este papel del experimento influyó o influenció la visión empirista de las ciencias. De esta visión empirista, el procedimiento lógico sería el inductivo. De los casos particulares, deduzco y luego generalizo conceptos. Pero, ¿qué pasa con los conceptos que no son observables? Por ejemplo, el psiquismo del sujeto, el infinito, la energía, el Big Bang, el electrón, etc. La propuesta empirista tiene mucha fuerza cuando hablamos de objetos que son observables, pero cuando hablamos de objetos inobservables, de los cuales la ciencia sí se refiere y hace teoría al respecto, quedan limitadas. La propuesta empírica es fuerte de datos, pero insuficiente para explicar cómo se genera el conocimiento científico en su totalidad. Hume, empirista, va a decir que todas las ideas científicas surgen de la observación, pero cuando alguien afirma que el sol sale todos los días, el todos es engañoso. Podemos afirmar que la mayoría de las veces sale el sol, pero no todas las veces. Será una proposición de tipo universal y según Hume, el conocimiento científico dado que se obtiene de la observación no puede hacer afirmaciones universales. Lo que más se puede hacer es generalizar, es decir, la mayoría de las veces decir que sale el sol. Por lo tanto, de afirmaciones particulares no podemos hacer una afirmación universal, porque no se puede predecir el futuro. Cuando pasa la misma situación con mucha frecuencia, psicológicamente uno tiende a generalizar por deducción una ley universal, dado que su origen es empírico, no puede ser leyes. Desde esta mirada podemos deducir que lo que nosotros creemos que es una ley no es más que una repetición de observaciones y una experiencia psicológica. No existe relación necesaria entre un suceso y otro, vía instrumento de medición. No existen las leyes, puesto que estas leyes se obtienen de la observación, que a su vez son particulares, y no puedo universalizar observaciones particulares. Sin embargo, en decir no existen las leyes se entra en una paradoja lingüista y pensamiento circular. Para Descartes, con su postura racional, pensaba que las ideas de la ciencia surgen exclusivamente del razonamiento. Quizás lo rotularían de racionalista. No se desconocía que las ideas surgen de la observación, sino que las ideas científicas, hasta el tema, que dice que las ideas científicas surgen de la interpretación de los fenómenos estudiados, surgen de la racionalización de los fenómenos estudiados, es decir, de la deducción, teniendo en cuenta la inducción de los hechos. Para esa época se creía que las ideas científicas eran irrefutables, dado que los sentidos nos pueden engañar, no se pueden dar un fundamento empírico a las ideas científicas, porque los sentidos pueden engañarnos. Por eso se llega a la deducción de las afirmaciones generales, se deducen proposiciones particulares. Los sentidos no son confiables, por lo tanto no se pueden obtener las ideas de las ciencias desde los sentidos, dado que las ideas de las ciencias deben ser confiables. Kant hizo el primer intento de síntesis entre estos dos procedimientos, el empírico y lo racional, diciendo que la observación es fundamental para generar conocimiento, pero la mente no es pasiva frente a estos indicadores. La mente entra a formar contacto con estos indicadores a través ya de un constructo teórico. Por lo tanto, la observación pura y el racionalismo puro no son confiables para hacer ciencia, sino que se van complementando una con otra. Desde el punto de vista de la estructura, la ciencia aporta conocimiento y tenemos juicios sintéticos y juicios analíticos. Los juicios sintéticos son donde el predicado no forma necesariamente parte del sujeto.
Por ejemplo, Marta es valiente, aporta información adicional a qué es Marta. Los juicios analíticos son aquellos donde el predicado forma necesariamente parte del sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene tres lados, no aporta información adicional de cómo es el triángulo. Por lo tanto, ¿qué le respondería Kant a Hume? Yo estoy de acuerdo con usted que la observación es importante, pero estoy en desacuerdo en que son los objetos observados los que fijan nuestras ideas. Inducción, observaciones de los hechos. Kant propondría lo contrario, son las ideas que están en nuestras mentes las que forjan los conceptos que observo. Deducción, racionalización de los hechos, es decir, cuando hago una predicción son juicios a priori y por lo tanto cuando observo el mundo voy con esa manera de observar ya predispuesto, como una cosmovisión de la realidad. Voy con la idea en la cabeza que me predeterminan cómo observar el fenómeno científico. De acuerdo a Kant, las leyes científicas son juicios sintéticos a priori y desde esas ideas nos adentramos a ver el mundo. La observación accidental en ciencias es estéril, no genera conocimiento. Se necesita de ideas a priori para generar conocimiento. Solo cuando la mente tiene preguntas previas, se trata de responder por el método científico y la naturaleza responde. Muchos vieron manzanas caer, pero solo Newton forjó leyes de la mecánica cuántica, de la mecánica clásica. Había algo en la cabeza de Newton que lo llevó a formular sus leyes, a resignificar la experiencia personal, generalizarla y hacerla ley. Kant puede decir que cuando el científico sale a observar la naturaleza, no sale con una mente blanca, una tabula rasa, sino con ideas acerca de lo observado. La ciencia se planifica. No se trata de inducir cualquier acción y observarlo, sino planificar para experimentar y luego obtener datos. De hecho, si surgen datos no planificados, se toman como importantes para la ciencia. Pero de base hubo una planificación, una metodología a seguir para llegar a un conocimiento que de primera se plantea como hipótesis y se trata de llegar a una tesis. Desde el círculo de Viena, Wittgenstein decía que la ciencia se realiza de acuerdo a un paradigma. Es la búsqueda de la verdad a través de la observación y experimentación. Pero ¿de dónde surgen estas ideas de Newton que están a priori? Einstein tuvo influencia de los experimentos mentales, racionalización de propuestos mentales, es decir, toma ciertas ideas, procesa mentalmente sus consecuencias y cómo serían estas consecuencias entre causa y efecto, es decir, cómo sería el mundo dado ciertos postulados y llevarlos al extremo. Einstein realiza propuestas racionales para observar la realidad. Es decir, y nadie podría decir hoy que lo que presenta Einstein no es científico. Es decir, primero se propone una afirmación de cómo ver la realidad y luego lleva la realidad a esa afirmación, observando sus realidades entre lo que se percibe y la teoría propuesta. Así Einstein predijo fenómenos que nadie había observado ni imaginado nunca. Por ejemplo, la alteración del tiempo de los objetos. Bien, el método científico, entonces, ¿qué podemos? Mira un poco la hora. Según entonces este método científico, el método científico ingenuo consiste en observar el mundo, voy a encontrar patrones, generalizo, elaboro hipótesis desde lo observado y vuelvo a contrastar con una idea generalizada de la observación, es decir, hacer tesis esas hipótesis. Utilizo entonces, o debería utilizar, los dos métodos, deductivo e inductivo. Según el método científico de Popper, si hay algo que tienen en común estos métodos científicos, es que abordan problemas o preguntas de cómo se ve la naturaleza. En el acto de observar, a uno se le puede ocurrir muchas buenas preguntas, pero las lógicas del método científico no tienen que ver con la fuente de inspiración, sino con la observación, que puede gatillar una pregunta. Si la observación entonces puede ser fuente de inspiración. Pero ¿es la única fuente de inspiración? No. ¿Qué tienen en común entonces Einstein, Newton, Galileo? Todos ellos tenían preguntas. Entonces la ciencia comienza con una pregunta o varias preguntas desde este objeto que se presenta como fenómeno de estudio. Hay que dejar afuera de la ciencia los procedimientos psicológicos de la inspiración
no es necesario que esa pregunta surja de la observación. Según Popper, tanto las preguntas como las hipótesis son actos creativos, es decir, para acercarnos a la ciencia, para acercarnos al fenómeno de estudio, también nos tenemos que acercar de manera creativa. El proyecto entonces de tesis, así en un proyecto de tesis se pide la descripción del problema, la hipótesis, constructo teórico del abordaje, determinación del objeto de estudio, metodología para generalizar la evidencia, las falsaciones y las conclusiones. Si el método fuera solo inductivo, no nos pedirían las hipótesis ni los problemas, solo pedirían que se expliquen cómo se extraen los datos observados. Si tendemos otro puente con la teoría ontológica, con la psicoterapia ontológica centrada en el ser, podemos preguntarnos si en el abordaje de este objeto de estudio coexisten el método inductivo y el método deductivo. Podemos responder que no solamente coexisten, sino que se complementan a la manera de mano derecha e izquierda por la acción del hombre en lo cotidiano. Para nosotros no son antagonistas, sino necesarias para avanzar en la investigación del fenómeno psíquico y en la salud mental integrativa, uniendo racionalización y experimentación del objeto de estudio. Más adelante, bueno, se va a describir la metodología, no voy a llegar, que se sugieren como camino para esta complementariedad que sea real y punto de partida. Estos puntos o estos caminos o esta metodología lo voy a ir extrayendo de la ciencia como hoy va trabajando para que vaya justamente siendo o dando estos pasos evolucionistas, ¿no? Y vaya evolucionando. Simplemente diré esto. Que ya algunas cosas voy a decir algo enseguida, pero bien, antes de terminar, ¿pueden los diferentes métodos científicos trabajar de manera integrativa para conducir la investigación en ciencia? Considero que sí, tomando como ejemplo la analogía de una construcción de una casa. Cada persona aporta lo suyo, desde el arquitecto, el albañil, la empresa que contrata los materiales de construcción, el propietario, etcétera, con los costos, etcétera. Cada uno aporta lo suyo. Hoy la ciencia se va armando de diferentes aportes científicos, más también la utilización de Internet, etcétera, donde ya no se espera que uno sea el que aporte toda la teoría de la tesis o su investigación, sino que a la manera de este ejemplo de que para la construcción de una casa, una persona puede aportar simplemente datos descriptivos. Para Mario Bunge no sería ciencia, no voy a tocar ese tema, pero hoy la ciencia ya, en la comunidad científica, los experimentos se van haciendo desde los aportes de diferentes estratos científicos. Por ejemplo, algunos pueden aportar solamente la parte descriptiva de la ciencia, que es lo que se observó. Que yo, estudiando esto, me acordé de la investigación que se hizo el año pasado con esto de la meditación, etcétera, etcétera, donde se fue haciendo como una encuesta, cuáles son las consecuencias de la meditación y demás, cuya consecuencia es un abordaje descriptivo del hecho. Otras personas pueden colaborar o integrar a la manera de las teorías mismas científicas o unas teorías integrativas. Y otras personas pueden ir aportando la parte, podemos decir, de la matemática o de la estadística o de la integración de todos los temas, integrando con el abordaje del objeto de estudio. Es decir, la ciencia hoy, con la utilización de Internet y de los papers, por ejemplo, los papers científicos, o de los avances, aunque no esté concluida los avances científicos, pero con avances en ciertos elementos investigativos, cada uno va aportando ya a la comunidad científica. No se ve de manera sesgada, no se trata de ver de manera sesgada cada uno en lo suyo, sino que cada uno aporta lo suyo para que vaya avanzando, que vaya evolucionando la ciencia. En este sentido me parece que es un aporte importante lo que podemos ir haciendo también nosotros, que es ir aportando, como decíamos, por ahí no tenemos tiempo para hacer esto, pero sí podemos, por ahí no tenemos tiempo para la observación, pero sí algunos tienen más inclinación por la investigación en la lectura, o sea, a nivel teórico, otros más
por el campo más bien fáctico, es decir, en el encuentro mismo con el objeto de estudio, haciendo algún tipo de descripción o de análisis descriptivo de la situación, y después, a nivel de comunidad científica, cada uno va aportando lo suyo. Y al aportar lo suyo cada uno, se va tomando, bueno, lo que describió este, lo que aportó el otro, y se va armando los nuevos avances científicos. Cuando se aportan datos a la ciencia, también es ciencia, porque son usados para nuevas investigaciones. Los datos se pueden transformar en evidencias para otras investigaciones. Puntos de partida para algunos pueden ser puntos de partida, puntos de llegada para otros. Cuando una persona publica sus datos, por eso es tan importante esto de jornada, publicación y demás, porque lo que se está dando a conocer a la comunidad científica son elementos que puede utilizar otra persona para llevar, o que estaba esperando utilizar otra persona, otro investigador, para llevar adelante su investigación. Esa persona aporta para que la ciencia avance. Ciertamente su objeto no fue el de generar un conocimiento nuevo, por ahí si es solamente descriptivo, no es el de generar un conocimiento nuevo, pero sí aporta a la manera de una variable más para aquellos que sí, tomando esta observación o este nivel descriptivo en la realidad, aporten nuevos conocimientos. La lógica de la ciencia se puede pensar para aquellos grupos que hacen investigación y generan algún conocimiento nuevo, como para también aquellos que colaboran con una parte del conocimiento a través de sus aportes a la ciencia. Bunge critica a las personas que solo aportan datos a la ciencia, pero bajo esta lógica también se puede hacer críticas a las personas que aportan solo ideas a la ciencia y no a nivel descriptivo. Tiene sentido en cuanto a que los datos que se aportan a la comunidad científica no son datos originales. La ciencia como cuerpo de conocimiento colectivo puede albergar esta idea de que una sola persona puede hacer aporte a la ciencia con solo aportar datos originales. Una persona merece publicar algo en la medida de que haga un aporte original de alguna parte de la etapa lógica de la ciencia, ya sea descriptivo, experimental, conclusivo, etc. Si lo hace, teniendo en cuenta todas las partes de la ciencia, es bienvenido. El objeto de la ciencia, en palabras de Bunge, voy terminando, es construir sistemas teóricos que nos permiten explicar y predecir cómo funciona el mundo, es decir, construir una teoría. Pero para construir una teoría se requieren varias partes. Se requieren ideas, experimentos, preguntas, hipótesis, cuerpo de conocimiento, niveles descriptivos de la realidad. Hay que entender que el proceso de la ciencia pasa por varias etapas: escribir, explicar, predecir y actuar. Si yo genero datos, esos datos pueden llegar a generar problemas, pueden ser parte de la evidencia que me ayuden a explicar un fenómeno observado. Prediciendo y actuando, la ciencia es una experiencia colectiva. No solamente es una experiencia evolucionaria, sino es una experiencia colectiva. Y hay que entenderla en un contexto colectivista y no individualista. Los profesionales que se acerquen a la psicoterapia ontológica y su constructo teórico integrativo deben asumir un equipo de trabajo, una manera colectiva de abordar el saber. Algunos aportarán la descripción del problema, otros el marco teórico desde diferentes disciplinas, la búsqueda de la constatación, la falsación, otros deberán pensar en indicadores para la observación de la realidad a estudiar, analizada, y otros podrán llegar a las conclusiones lógicas e integrativas de lo planteado, generando así una verdadera comunidad científica, donde cada profesional es importante en su rol, en su función en vista de la profundización de su objeto de estudio, que es el ser de la persona. Y dejo hasta acá, porque después sigo con ciencia fáctica informal y algunos, ya me meto de lleno en el pensamiento de Mario Bunge. Muchísimas gracias, Guillermo. Complejo, súper complejo el tema. Eh, ¿Estás preparando un protocolo vinculado a, porque esto es como es una introducción para poder profundizar teóricamente en cómo poder, me parece maravilloso, ¿de acuerdo? Porque además, bueno, tiene que ver
con el modelo de trabajo que adoptamos todos los miembros acá en la sociedad, ¿no? ¿Estás desarrollando además un protocolo? ¿Estás generando esto, Guillermo, para investigar? Sí, la idea es seguir con un protocolo de investigación, justamente desde este modelo y nada, avanzar. Bueno, les comento a todos, creo que a Raquel sí ya le había comentado, que mi idea es avanzar sobre la investigación sobre el ser, ¿no? Desde los diferentes aportes a nivel filosófico y psicológico también, para unir y llevarlo al plano de los indicadores, ¿no? Para llevarlo al plano de los indicadores y volver otra vez al conjunto teórico, es decir, para que vaya evolucionando la misma, el mismo constructo teórico, integrando lo que ya vimos y nuevas cosas que pueden ir surgiendo. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos dando apertura al espacio de preguntas.